Muy bien. Esta mañana tenemos algunas metas muy difíciles, ¿vale? Que podemos decir que son metas que no podemos alcanzar si Dios no nos ayude, ¿no? ¿Vale? Porque vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a intentar entenderla, ¿vale? Y esa es una meta imposible si lo hacemos conforme a nuestras capacidades mentales, ¿no? La otra es que vamos a mirar un libro, a lo mejor muy desconocido. Es el libro de Nahum. ¿Vale? Nahum. Vale, entonces tenemos que orar. Tenemos que orar por nosotros esta mañana. Que el Señor nos ayude a abrir su palabra. Y la otra meta es porque no queremos solamente crecer en nuestro conocimiento del libro de Nahum, pero queremos que la palabra cambie en nuestros corazones. Y esa es otra cosa imposible para nosotros, que Dios tiene que hacerlo, ¿vale? Y tiene que hacerlo por medio de su palabra esta mañana. Entonces, libremente te invito a orar y luego podemos empezar, ¿no? Que uno de nosotros esta mañana, ¿vale? Para poner ese tiempo delante del Señor y poner nosotros, nuestros corazones delante de Él también. ¿Vale? Libremente. Sí, Padre Celestial, queremos alabarte, adorarte, exaltarte, Señor, en este precioso día. Señor, te rogamos que centres nuestra mente y nuestro corazón en tu persona y en la persona de tu amado y unigénito Hijo Jesucristo. Señor, te rogamos que alumbres nuestros ojos, renueves nuestras mentes, quebrantes nuestros corazones con el poder de tu santa palabra. Señor, te rogamos que nos abras el entendimiento para que entendamos, Señor, tu precepto, tu testimonio, Señor, tus dichos, para guardarlos en nuestros corazones para no pecar contra ti, Señor. A ti sea la alabanza y la adoración por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor, te pedimos también que tú obres en nosotros esta mañana y que por medio de tu palabra que cambies a nuestros corazones esta mañana. Ayúdanos a ver tu gloria, tu grandeza, tu poder, y a la luz de tu poder a ver a nosotros mismos y nuestra gran necesidad de que tú obres en nuestros corazones. En nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, vamos a buscar el libro de Amós, y para las aficiones de Madrid voy a quitar mi chaqueta. Vale. Nahum, ¿vale? Un profeta muy pequeño, ¿vale? Muy difícil a lo mejor encontrar, pero si puedes encontrar Miqueas, y luego tienes Nahum, ¿vale? Habacuc, Sofonías, los tres profetas muy breves, ¿no? Muy breves. Y quiero empezar solamente para que pensemos, ¿no? Podemos decir que cada uno de nosotros llevamos lentes por las que vemos e interpretamos nuestras circunstancias, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos intérpretes y constantemente estamos interpretando, ¿no?, nuestra realidad a la luz
de nuestras circunstancias. Pero como creyentes tenemos las lentes de la palabra. Entonces queremos ver la realidad por medio de la palabra, ¿no? Y esa es la realidad que queremos construir, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no?, y vivir en medio de nuestras circunstancias. Y lo que vamos a ver y lo que vamos a encontrar en Nahum, y solamente vamos a hacer una tipo introducción al libro, ¿no?, porque tenemos 2 domingos más para considerar su contenido también. Pero el pueblo de Dios del tiempo de Nahum pensaba que si cambiara sus circunstancias, es decir, que si Dios interviniera para cambiar sus circunstancias, entonces ya sus problemas se solucionarán, ¿no? ¿Vale? Porque realmente era un pueblo que quería que Dios salvara o les salve de sus circunstancias sin realmente cambiar sus corazones, ¿vale? Entonces ese es como un poco de argumento de Nahum. Y lo que Nahum va a desnudar sus corazones. Y espero que cuando estudiamos, Nahum va a desnudar también nuestros corazones. Por medio de proclamar 2 cosas. La compasión de Dios. Nahum va a proclamar la compasión de Dios. Pero también va a proclamar la severidad de Dios. La compasión y la severidad. Podemos decir que va a proclamar la compasión severa de Dios. ¿Vale? Estoy mirando a ver que estoy diciendo bien, ¿no? Vale. Y vale, entonces, una pregunta para empezar antes de entrar en algunos detalles de Nahum. Para nosotros, para responder, ¿vale? Porque es escuela dominical, ¿vale? No es una predicación, entonces yo estoy un poco más relajado porque no depende de mí, ¿vale? Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿vale? Y podemos enseñar unos de otros también. ¿Puede ser la compasión de Dios severa? ¿Cómo entendemos cuando hablamos de la compasión de Dios y hablamos de su severidad? ¿Cómo podemos compaginar la compasión de Dios y su severidad, o la compasión severa? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo nunca, solo cuando he estudiado. No, vale. Pero ¿cómo podemos comparar? ¿Qué es la compasión de Dios? No la compasión humana, pero ¿qué es la compasión de Dios? ¿Cómo entendemos o definimos? Entender el pecado desde el punto de vista de Dios, entender el pecado del hombre con misericordia. Está relacionado con la misericordia. Cantamos, ¿no? Compadécete de mí. ¿Sabes qué salmo es este? ¿Te recuerdas del salmo? Salmo 130, creo, ¿no? ¿Algo más para añadir a lo que ha comentado? La bondad de Dios. Bondad de Dios hacia nosotros, ¿no? Nosotros. Ay. Y la severidad de Dios. Pues la ira de Dios. La ira de Dios. Uh-huh. Y si ves a Dios como padre, el padre al hijo que ama, que le ama, le disciplina. Entonces ahí hay una severidad, pero es desde el amor, porque quiere guiarle o encauzarle, corregir. Entonces le disciplina. Entonces hay compasión y a la vez es severidad. Vale, ya tenemos 2 estudiantes. Cuando estás en un estudio bíblico y solamente 2 personas hablan, tienes que animar a los demás también, ¿no? Pero gracias. Si nadie habla, tú puedes seguir hablando, ¿vale? Entonces,
Pensamos ahora en el sentir humano. Como padres o como madres, ¿cómo expresamos o cómo somos compasivos o compasivas, mujeres, a nuestros hijos? A través del perdón. A través del perdón. El perdón. Sí. Con amor y reprensión también. Sí. Y la paciencia. Paciencia. Al final es identificarte con la otra persona, ponerte en el lugar de la otra persona y actuar en consecuencia. Sí. Entonces entramos a sentir lo que ellos a lo mejor sienten. ¿Y cómo somos severos con nuestros hijos? Castigo. Disciplina, No, sí, pero quizá a lo mejor a veces, ¿no? Pero depende de tu perspectiva, ¿no? sí, disciplina, como ha dicho Luis. ¿Qué ha dicho Luis? Porque la disciplina que nos aplica Dios a nosotros también la aplicamos a nuestros hijos. Vale. Sí, entonces ponemos entero un poco de esa relación, ¿no? Entre compasión y la severidad, que Dios puede ser compasivo, pero también severo. Vale, entonces, antes de entrar, sigo diciendo esto, pero vamos a acercarnos al libro de Nahum y ¿qué sabemos? ¿Vale? ¿Qué sabemos del profeta Nahum? ¿Conocemos algo? Según, por ejemplo, según capítulo 1, versículo 1 y versículo 8 de capítulo 1. Si alguien puede leer versículo 1 y luego versículo 8 en voz alta. Nahum capítulo 1, versículo 1 y versículo 8 en voz alta. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Vale. ¿Qué sabemos del libro de Nahum? A pesar de esos versículos, pero esos versículos nos dicen mucho. ¿Qué sabemos? ¿Quién escribió Nahum? Nahum. Supongo. Vale. Tenía visiones, ¿no? ¿Qué has dicho? Que tenía visiones. Sí, tiene visiones. Sí, tiene visiones. Profecía es visión, ¿no? Porque ¿quién ha hablado con Dios cara a cara? Hay alguien, ¿no? Moisés. Moisés. Sí. ¿Y qué ha dicho a Dios a Moisés en cuanto a los demás profetas que van a enviar a su pueblo? Que va a hablar por medio de visiones, ¿no? Entonces, cuando entendemos las profecías y los profetas no hablaron con Dios como Moisés, ¿vale? Pero recibieron por medio de visiones. La profecía es una visión, ¿vale? Muy bien. ¿De qué nación fue qué nación envió Dios a Nahum? ¿Qué ciudad? ¿Sabes? Nínive, ¿vale? Y Nínive es de qué imperio? Asiria. Asiria, ¿vale? Entonces sabemos que has mandado a Nínive, ¿vale? Pero realmente es una profecía contra Asiria, ¿no? Pero es una profecía contra Nínive. ¿Cuáles son los contemporáneos de Nahum? Otros profetas que profetizaron más o menos al mismo tiempo de Nahum. Siglo VII.
Sí, ese significa. Jonás. ¿Mm? Jonás. No, Jonás, no. No, Jonás. Habacuc y Sofonías, muy fácil. Son los 3 puntos, ¿no? Pero Jonás habló algo de Nínive, ¿no? Sí, Jonás predicó a Nínive también, pero en el siglo, no siglo VII, pero el siglo, creo que el siglo VI o Antes, ¿no? sí, antes, sí. Sí, antes de Nahum, ¿no? Vale, entonces tenemos los contemporáneos, es Habacuc y Sofonías, ¿no? Y esos profetas, los 3 profetas, porque tenemos los profetas de reconstrucción, ¿no? O restauración, que eran Zacarías, ¿no? Y Ageo, ¿no? Y Malaquías, más o menos, ¿no? Y Nehemías. Ya, Nehemías también, Ezra, ¿vale? Pero esos 3 profetas, podemos llamarlos los 3 profetas de la destrucción, ¿no? Porque los 3 profetas hablan de la destrucción de Jerusalén, más o menos, ¿no? Más Habacuc y Sofonías, ¿no? Pero Nehemías habla de destrucción también, ¿no? De destrucción de Nínive. Vamos a mirar si 3 personas, hemos leído Nahum 8, pero si otra persona puede leer Nahum capítulo 1, 8 y 9. Una persona puede buscar Habacuc, que es el siguiente libro, capítulo 1, versículos 5 y 6, y otra persona buscar Sofonías, que es el libro después de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y vamos a escuchar de esos 3 profetas, que son profetas que proclaman destrucción. ¿Vale? Entonces, ¿quién puede leer otra vez Nahum 1, capítulo 1, versículos 8 y 9? Mas con inundación impetuosa consumirá a tus adversarios, y tinieblas perseguirá a tus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Vale. Es interesante, pero un comentario aquí. Nahum fue enviado a Nínive, ¿vale? Y va a proclamar la destrucción de Nínive. Pero esos versículos aquí son más amplios que Nínive, ¿vale? Son más amplios que Nínive, ¿vale? Vale, Habacuc, capítulo 1, 5 a 6. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Vale, muy bien, ¿vale? Y Habacuc realmente proclama realmente la destrucción de Jerusalén, ¿vale? Que va a llevar Dios Babilonia contra Jerusalén. Y luego Sofonías, capítulo 1, 2 y 3, versículos 2 y 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Vale, muy bien. Y Sofonías habla de destrucción más amplia que Jerusalén, ¿vale? Entonces tenemos esos 3 profetas, ¿no? Que habla de la compasión de Dios por un lado, pero también de su severidad, ¿no? A otro lado. Y para creyentes bajo el nuevo pacto, esas palabras nos hablan también, ¿no? Nos hablan también porque nos hace recordar que nuestro Dios es, que dice Hebreos, un fuego consumador. ¿No? Y Hebreos dice que el juicio, ¿no? Que ¿con qué empieza el juicio de Dios? ¿Con el mundo? Con nosotros, ¿no? Con nosotros, ¿vale? Muy bien. Entonces, estamos hablando del siglo VII, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el siglo VII?
a pesar de la destrucción de Nínive. Si Gabriel sabe todas las respuestas, pero está ahí y puedes decirlo. Pues hablamos en casa, entonces sabe todo. Pues la destrucción en el siglo VII Sí. destruyeron a Jerusalén. A Jerusalén también, ¿no? Entonces, siglo VII es cuando Dios no solamente destruyó a Siria, pero también Jerusalén. ¿Vale? Que es interesante de tener ese en perspectiva, ¿no? Que Dios llevó realmente a Babilonia para destruir Nínive y Asiria, y este ola llegó a Jerusalén, ¿no? Pero 100 años después, ¿no? ¿Vale? Casi 100 años después o 50 años después. ¿Y por qué Dios, para pensar, no hemos quizá dicho, pero pensarlo otra vez en voz alta, por qué Dios profetizó tanta destrucción? Por la maldad del hombre en ese tiempo. Había mucho. Por la rebelión de los hombres. Sí, la rebelión. de Jerusalén porque se apartaron del Señor y fueron tras los dioses de los territorios alrededor, adorando a los dioses de esas naciones y además sacrificando a sus hijos, haciendo una gran maldad. Y por eso fue por lo que el Señor derramó su ira. Sí. Entonces, en cuanto a Jerusalén, ¿qué era la raíz? La raíz de la rebelión de Jerusalén era su pecado, ¿no? Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron con sus corazones? ¿Qué ocuparon? ¿Qué ocuparon sus corazones? ¿Que quitaron a Dios? ¿Y puesto quién? Ídolos. Ídolos, idolatría, ¿no? Nahum va a profetizar contra Nínive y sus dioses. Pero no queremos pensar, Nínive solo tiene que ver, o Nahum solo tiene que ver con Asiria. Nahum solo está hablando de juzgar Nínive. Pero también puede ser que está juzgando Nínive porque quiere quitar los ídolos de los corazones de su pueblo. ¿Vale? Porque ¿quién era Nínive a Jerusalén? ¿Vale? En el tiempo de profecía de Nahum, Maneses era el rey sobre Israel. ¿Vale? ¿Y qué sabemos de Maneses? ¿Sabéis algo? Hay que buscarlo en 2 de Crónicas, capítulo 33. Si quieres buscarlo, 2 de Crónicas, capítulo 33. Salió con Nínive, ¿no? ¿Qué sabemos de qué tipo de rey era Maneses? Era totalmente idólatra, ¿no? Idólatra. Sí, era un idólatra, ¿no? Y entonces confiaba en Asiria. Confiaba en Asiria. ¿No? Y ha hecho tributos. ¿No? Adoraba. ¿No? Adaptaron los dioses quizá de Asiria como sus dioses, sus ídolos. Entonces, al juzgar a Nínive, realmente quiere el corazón de su pueblo. Entonces, no es algo, creo que Nahum, aunque predicaba contra Nínive, para mostrar la compasión de Dios hacia su pueblo, pero también su severidad, ¿no? En cuanto a los ídolos en sus propios corazones. Vale. Entonces, Maneses era rey de Israel. Durante el reinado de Maneses, Judá era fuerte o débil, como nación. ¿Fuerte o débil? Fuerte, ¿no? Pues, Judá.
quizá porque tenía que pagar tributo. Sí, muy débil, ¿no? Débil, por eso Sí. pagaban tributo. Porque ¿quién era el fuerte en el tiempo de Manases? Asiria. Sí. ¿Vale? Asiria era el imperio fuerte, ¿vale? Y Judá era débil. Y vamos a ver. Entonces vemos ver que en ese momento, por el hecho de que era así, y vemos en Nahum también, cuando Asiria quiere conquistar otra nación, ¿quién usaba? El ejército de Jerusalén, de Judá, ¿no? Para hacer la guerra con sus ejércitos para conquistar otras naciones. Entonces realmente era a servicio, ¿no? de Siria. Y ese tenemos ver, si tenemos estudiar la historia, vamos a ver que sí, Asiria usaba el ejército de Jerusalén, de Judá, para hacer sus guerras, ¿no? Conjunto con sus ejércitos. Vale, vamos a mirar, estamos haciendo una introducción, pero yo siempre hago las introducciones muy raras, ¿vale? Porque no vamos a empezar con el principio, vamos a empezar con el centro del mensaje de Nahum, ¿vale? El núcleo de su mensaje, y lo encontramos en capítulo 2, los versículos 11 a 13, ¿vale? Capítulo 2, 11 a 13, ¿vale? Nahum, capítulo 2, 11 a 13. Vamos a ver que se dan por hecho la destrucción de Nínive, pero que todavía está en el futuro, ¿vale? Quizá dentro de 30 años, ¿vale? Del tiempo de la predicación de Nahum. Este texto se encuentra en el centro de su visión, de su profecía, ¿vale? Toda la profecía de Nahum gira en torno de estos 3 versículos. Es el núcleo, y es importante que entendamos. Y así que vamos a mirar esos versículos esta mañana, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere leer? Capítulo 2, versículos 11 a 13. Y va a usar palabras, figuras, palabras poéticas, ¿no? Pero queremos entenderlo, ¿vale? Lo que quiere decir, ¿vale? Porque sabemos que está anunciando la destrucción de Nínive. Vale, ¿quién puede leer en voz alta los versículos 11 a 13? Amén. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había que los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leones, y llenaba sus presas de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Vale, son textos así que cuando leemos profetas decimos, ¿por qué leemos los profetas? ¿No? Porque no entendemos nada. Vale, pero es una poesía, realmente, ¿no? Y queremos entender esa poesía porque sabemos, si leemos todo de Nahum, sabemos que Nahum está anunciando la destrucción de Nínive, ¿vale? Es una profecía contra Nínive, ¿vale? Entonces... No he leído el versículo 13. ¿Oh, has leído 13? No. Sí, lee 13 también. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Vale, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué representan esos leones, cachorros y leonas? Asiria. No, puedes poner Sí, porque vamos a ver que históricamente los leones fueron animales
cargados de significado para los asirios, ¿no? Que establecieron su imperio sanguinario, ¿no? Y con imágenes de leones, ¿no? Entonces, sabiendo esto, Nahum está usando esta figura de león, ¿no? Entonces, que entendemos esto, específicamente, ¿qué representan los leones? Que pensamos en los documentarios, ¿no? Que tenemos leones, leonas y los... Pero, ¿qué puede representar? ¿Qué representan estos? Poder, pero ¿quién específicamente? ¿El rey? ¿Quién es el rey? El león, ¿vale? ¿Qué son los cachorros? Los príncipes y los leonas. La reina, ¿no? Las reinas, ¿no? Entonces él está proclamando algo contra, ¿no? Este imperio y contra su rey, ¿no? Porque en este momento es interesante que en la historia Israel está a su punto más débil, ¿no? Espiritualmente y económicamente y con su ejército, sí. Pero Asiria en ese momento está en su momento más poderoso de su imperio, el más poderoso, ¿vale? Y era un imperio sanguinario, ¿vale? Que hizo mucho daño a las naciones, ¿vale? Y entonces tenemos una pregunta en versículo 11, ¿no? ¿Qué idea está detrás de la pregunta del versículo 11? Porque Dios está hablando, ¿no? Porque sabemos que Dios está hablando por medio del profeta, porque versículo 13 dice que he aquí contra ti, ¿no? Dios está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea detrás de la pregunta? ¿Por qué Dios está preguntando? El rey, sus príncipes y las reinas esta pregunta. ¿Cómo podemos decirlo en nuestras palabras? La idea. Está burlándose de su jactancia, su arrogancia, de pensar que eran Potentes. Sí, es una burla. Obviamente, es que... De que su nación sería la más poderosa, Sí. indestructible. Ujú. ¿Qué es de la guarida de los leones? Como de Sí. su nación, de su imperio, de, Sí. su, Ujú. Sí. de lo que los hacía fuerte. ¿A quién piensas eres, no? Con todo tu poder, ¿eh? Ante mí, ante Dios, el Creador, ¿no? Vale. Y la imagen de Asiria en versículo 2, ¿qué es la imagen que tenemos allí? Sí, 12. Una imagen de su arrogancia, ¿no? De su autosuficiencia, ¿no? Cuando habla de sus robos, ¿qué es este? Saqueaba a los pueblos. Sí, saqueó de los Iba pueblos. invadiendo. Eso es. Ujú. Saqueó de los pueblos, ¿vale? Y lo hizo con Judá, ¿no? Con Judá. Vale. ¿Cómo entendemos versículo 13? ¿Qué va a hacer Dios con Nínive? ¿Cómo va a actuar? Destrucción, va a destruir, ¿no? Va a quitar su arrogancia. ¿Qué más? De esa manera va a quitar sus obras malas, sus robos, Ujú. su destrucción. Sí, sí. Quita todo, quita todo, ¿no? Podemos ver este juicio, esta severidad de Dios sobre Nínive, algo de su celo. ¿Qué es objeto de su celo?
pueblo, Jerusalén. Jerusalén, pero que antes de esto, su propia gloria, ¿no? Es celoso por su propio nombre, ¿no? Es celoso por su pueblo también, ¿no? Es celoso para su propia gloria, por su pueblo. Si leemos Nahum capítulo 1 otra vez, versículos 7 y luego versículos 12 y 13, vamos a ver que en este celo de Dios va a librar. Realmente hay esperanza allí, porque Nahum habla de la liberación de su pueblo, su compasión. ¿Vale? Entonces, ¿quién puede leer versículos 7 de capítulo 1 y luego versículos 12 y 13? Y escuchar en este palabra algo de la compasión de Dios a su pueblo. En voz alta. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré tu yugo de sobre ti y romperé tus coyuntos. Muy bien. ¿Podrías escuchar algo de la compasión a su pueblo? ¿Su pueblo merecía esta compasión? No. Para nada. No, para nada. Pero Dios quiere cambiar sus corazones, ¿no? Y es celoso de su pueblo. Capítulo 2, versículo 13 menciona al final que más se oirá. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros, hablando de Asiria, ¿no? Podemos recordar un momento en la historia de Jerusalén antes del tiempo de Nahum, del libro de Nahum, cuando Asiria envió a sus mensajeros a Judá. ¿Te acuerdas durante el reino de Ezequías? Y Asiria ha rodeado Jerusalén. Miremos en Segunda de Reyes. 19 a 25. Capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 18. Lo siento. Segunda de Reyes, capítulo 18. Del versículo 25. De versículo 19 a 25. Vale. Yo voy a leer versículo 17 y luego alguien puede leer 19 a 25. ¿No? Dice: Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tatán, a Rabasaris y a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. ¿Vale? Y habiendo subido, vinieron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Vale? Entonces, 19-25, si alguien puede leer en voz alta. Le dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero no palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías? ¿Qué te ha revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares
ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al cenar de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con tus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Vale. Y dice, y Nahum, nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿Vale? Que Dios va a juzgar Nínive y Nínive no va a enviar más mensajeros como esas, ¿vale?, a Judá. ¿Vale? Eso es una buena noticia, ¿no?, para el pueblo de Dios. Vale, entonces tenemos este mensaje que Dios va a juzgar los enemigos, sus enemigos, pero los enemigos de su pueblo, y va a librarles. ¿Cómo podemos compaginar, ahora ese es el reto, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar o cómo es compatible el Evangelio con lo que acabamos de leer en Nahum capítulo 2, 11 a 13? ¿Vale? Pensamos, ¿cómo podemos hacer este texto compatible con el Evangelio? Porque entendemos que podemos predicar el Evangelio de cualquier texto de la Biblia. ¿Cómo vemos algo, una metáfora, algo de Evangelio aquí en este texto? El Señor destruirá a los enemigos de su pueblo. Sí, ¿vale? ¿Quién es el mensajero de Dios ahora? ¿Qué fue el mensajero? ¿Qué mensajero envió a Dios? Cristo. ¿Vale? ¿Vale? Cristo. Dios tiene sus propios mensajeros. Nahum 1.15. ¿Qué dice? Nahum 1.15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Vale, entonces, ¿este texto suena? ¿Te suena? Hechos 9 o 10. Puede ser. Y otro texto quizá más conocido es Romanos, capítulo 10. ¿No? Romanos, capítulo 10. ¿No? Pablo hace alusión a llevar el Evangelio a los gentiles, a las naciones. ¿No? Somos mensajeros también que Dios envía a las naciones. Dios tiene sus mensajeros. Nos libró de nuestros enemigos. ¿Y cómo habla el Evangelio? Porque no somos merecedores de esta gran misericordia, de esta compasión de Dios. Vemos su severidad, ¿dónde? ¿Dónde cae la severidad de Dios? En el Evangelio. En Cristo. En Cristo, sobre Cristo. No sobre nosotros, sino sobre Cristo. ¿Vale? ¿Cómo vemos? Porque hemos visto el celo de Dios en el texto de Nahum, ¿no?, en cuanto a su celo para su pueblo, su celo para su propia gloria. ¿Cómo vemos el celo de Dios en el Evangelio? ¿Cómo vemos el celo de Dios en el Evangelio? Cristo murió en nuestro lugar. Llevó sobre él todos nuestros pecados. Toda la severidad de Dios, toda su ira cayó sobre Cristo, no sobre nosotros. Pero ¿cómo es el celo de Dios en todo esto? Está plenamente comprometido a restaurar su creación y su propia gloria.
y crear en nosotros santidad. Dios es celoso de nosotros. Tan celoso para restaurarnos a su imagen que dio a su propio Hijo por nuestros pecados. Porque tiene tanta celo de restaurarnos, de renovarnos, de librarnos también de los ídolos que hay en nuestros corazones. Tiene celo para reinar en nuestros corazones. Quiere reinar en nuestros corazones. Y tengo tanta celo que dio a su Hijo a morir por nosotros para conquistar nuestro corazón. Y vamos a descubrir más adelante en nuestro estudio de Nahum que este celo es el celo de Dios para su pueblo. Quiere conquistar el corazón de su pueblo. Es celoso y quiere quitar a Siria delante de sus ojos y librarles. No solamente para que ellos puedan seguir en su propia arrogancia y su propia rebelión, para establecerse como nación en la firmeza de su rebelión, para que puedan buscar las cosas que quieren buscar. No, lo hizo, libró a Jerusalén de Nínive porque quiere sus corazones. Quiere reinar sobre su pueblo y restaurarlo de nuevo. Y eso es lo que queremos descubrir en las siguientes 2 clases que tenemos en Nahum. ¿Vale? Muy bien. Podemos orar y dar gracias antes de compartimos en el tentempié juntos, ¿vale? Libremente. Si alguien quiere dar gracias y orar por nuestro tiempo juntos. Señor, te damos gracias por las realidades espirituales que podemos ver en tu palabra para nuestros días y de cómo tú diseñaste un plan establecido y desarrollado a lo largo de los siglos. Y te damos gracias, Señor, por toda tu palabra, también las profecías y las visiones, porque apuntan a Cristo y a la realidad de tu redención, de tu salvación. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos muestras. Y Señor, te pedimos que nuestros corazones estén dispuestos a que tú nos restaures, nos cambies, nos guíes y nos muestres tu gran misericordia y amor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien.